lo tenéis, vamos a hablar un poco de esos vinos de la Edad Media. Bueno, ya sabemos que el vino ha sido un compañero histórico en la humanidad. En cualquier museo nos encontramos restos arqueológicos de enseres. El Museo de Cádiz, ¿verdad?, tiene mucha al respecto, relacionada con esta industria, digamos, ¿no? Mosaicos que representan pues, el cultivo de la vid, como el que hay en el Museo Arqueológico de Jerez, que ha sido la base de nuestro cartel, por cierto, o miniaturas de la Edad Media relacionadas con la bebida, con el cultivo de la vid también. Pero es cierto que se hizo más popular en la Edad Media, porque se consideraba una bebida saludable. A ningún médico se ocurría recomendar agua. ¿Por qué? Pues porque el agua se consideraba un foco de enfermedades, no era algo saludable, digamos, ¿no? Se cree que el vino tinto ayudaba a mejorar la digestión, generar buena sangre y aclaraba el humor. Yo creo que eso a día de hoy sigue pasando. El humor siempre se mejora. De modo que en parte las recomendaciones médicas hicieron más populares esta bebida. Es verdad que el vino de entonces no tiene nada que ver con lo que vemos a día de hoy. O sea, las bebidas que más se recomendaban era la cerveza, el hipocrás, hidromiel, sidra operada, que eran, como hemos dicho, más beneficiosas que el agua. Además, en esta época es cuando se introducen mejoras en la vinificación y se forjan muchos de los procesos que dieron origen a la gran variedad de vinos actuales. La popularidad también se debe a que empezaron a ser consumidos con total normalidad y sin excepción ni de sexo, ni de edad, ni condición social, a diferencia de lo ocurrido anteriormente. Por ejemplo, en la antigua Roma el vino era algo de, digamos, poderío, ¿no? Digamos, ¿no? De las clases altas las que solían consumirlo. El vino era tan importante en la alimentación como podría serlo el pan. Por eso no se consideraba que pudiese ser nocivo para la salud en grandes cantidades o en edades tempranas. Su importancia era tal que en caso de que hubiese subida de precio, el pueblo se alzaba en propuesta. ¿Cómo se normalizó este consumo del vino? Pues por su peso en la liturgia cristiana. Al representar la sangre de Cristo, se popularizó. Hay que decir que entonces el modelo de producción, todo lo relacionado con el cultivo de la vid, así como el cariz festivo, era heredado de Roma. La elaboración del vino estuvo muy ligada a los conventos, ya que gran parte de las tierras pertenecía a la iglesia, y se empezó a almacenar el vino en barricas, las cuales se situaban en los sótanos, dando pie, digamos, ¿no?, al origen de las bodegas. De ese modo, los monasterios se convirtieron en los mayores productores de vino, acaparando buena parte del porcentaje de tierra que poseían destinada al cultivo de la vid. El uso de la vid y su plantación se extendió por toda la península, sobre todo después de la conquista. La gran pregunta: ¿qué pasa aquí en estas tierras bajo dominio musulmán? Bueno, pues en contra de lo que muchos creen, el Corán no prohíbe el consumo de alcohol, sino son los preceptos religiosos los que lo hacen. Lo que prohíbe el Corán es embriagarse, o sea, emborracharse. A pesar de ello, el consumo del vino no desaparece, aunque sí queda reducido. Además, se comercializaba con la excusa de que era un producto vendido para mozárabes. En Al-Ándalus la uva se vendimia para desecarla y obtener pasas, por lo que el vino producido debía ser un vino muy dulce por el uso de esas uvas pasas, ¿no?, en el proceso. A pesar de las prohibiciones religiosas, todas las clases sociales andalusíes bebían vino y el delito de embriaguez, que existía como tal, era juzgado con penas muy leves. De todos modos, siendo el periodo islámico tan extenso, hubo cambios en función a quienes gobernaban. Por ejemplo, Abderramán III incluía vinos en sus fiestas. En cambio, Alacant II arrasó muchas viñas, aunque sus consejeros les indicaban que era inútil, ya que podrían hacer bebidas embriagadoras de otras plantas, ¿no?, por lo que también se impidió por un periodo de tiempo, ¿no?, la venta de dátiles, uvas y pasas, ¿no? Pero es un caso aislado. El sultán magrebí Abu al-Hassan, que es el malo malísimo de mi libro, permitió a los cristianos solo el vino que estos podían consumir, imponiendo penas a aquellos que lo facilitaran a los musulmanes. Esto manifiesta la doble moral imperante. O sea, tú puedes decir: yo soy cristiano, tú musulmán, te invito a mi casa a cenar y no te sabes lo que te estás haciendo en mi casa realmente, ¿no? Entonces es un poco... ambiente privado. Sí, exacto, ¿no? Esta intervención demuestra que no se intentó erradicar el comercio ni el consumo de manera seria. De hecho, siempre que fuese consumido con moderación, el vino era recomendado por los médicos musulmanes, al igual que como los cristianos, para la recuperación de los enfermos y para la estimulación del físico y el ánimo. Por otra parte, era fuente de grandes ingresos para las arcas públicas por el impuesto que cargaba sobre el comercio del vino.
por lo que podemos suponer que ante el rigorismo de los juristas islámicos el gobierno no veía con buenos ojos el control absoluto, porque repercutía los ingresos del Estado. Fue también en la Edad Media cuando se comenzó a diferenciar los distintos tipos de vino en función al tipo de uva, el prensado y el tiempo de fermentación. Una cosa un tanto curiosa que se hacía en la época era añadirle especias para suavizar su fuerte sabor y hacerlo más saludable. Los vinos más prensados eran para la gente más pobre por su baja calidad, mientras que los de un solo prensado eran exclusivos para la alta sociedad, siendo la bebida más prestigiosa de todas por encima de la cerveza. El vino es la bebida favorita en la nobleza del Mediterráneo, mientras que la cerveza se consumía en lo que es el norte de Europa. Sobre todo fresca, por los problemas de preservación durante el largo periodo y con un contenido alcohólico menor al que tiene ahora. ¿Cómo pasa el vino de la alta sociedad al pueblo? Por las tabernas. Buenos sitios. Aquí los tabacos, diríamos, ¿no? Los lugares eran lugares de reunión en los que poder beber vino, socializar o jugar a los juegos de la época, pues podían personas de cualquier condición social, por así decirlo, ¿no? Y vamos a dejar para el final la singularidad de su consumo, porque lejos de cómo lo tomamos en la actualidad, lo habitual era que se sirviera diluido en agua. Yo todavía veo gente con un hielito y mira, lo veo, ¿esto qué es? Pues sí, así era. Además, era la base para preparar múltiples brebajes de todo tipo. Se mezclaba con miel, se usaba para macerar hierba o incluso se cocía con especias. Eso lo he visto yo en Inglaterra, ¿no? Como unas ollas grandes, ¿no? De vino caliente. Vino caliente, especial. Horroroso. Se sigue haciendo. Sí, lo he visto, o sea, lo he visto cuando vivía en Londres y bueno, horroroso, ¿verdad? Es costumbre, ¿no? Pero que te llama la atención. Aquí que siempre lo queremos, súper fresquito, ¿verdad? No solamente se consumía para el disfrute, sino que servía para preparar como remedios medicinales, ¿no? De dudosa validez, pero de uso extendido en la época. Los vinos especiados fueron elaborados generalmente mezclando un vino de tinto ordinario con un surtido de especias como jengibre, cardamomo, pimienta, nuez moscada, clavos, azúcar. Se empaquetaba en pequeños envoltorios y se empapaba el vino vertido. Ahora, si te parece, vamos a adentrarnos en las bebidas que aparecen en el Caballero de la Frontera y a considerar una posible evolución que tendrán a día de hoy, ¿no? Vamos a ver. Bueno. Empezamos por... lo que sería Hipocrás, la evolución del Hipocrás. El Hipocrás. Que es el vermut actual. Claro. El Hipocrás, pues fue Hipócrates el primero que mezcló vino con jengibre, con ajenjo. Y después, en la época romana, fue Galeno, el médico, que, bueno, pues estableció la bebida como una bebida sana, un tónico, como medicina. Claro. Después ya más adelante, mucho más adelante, fue cuando se fue depurando, pero sí se mezclaba con hierbas. Se mezclaba con todo tipo de hierbas, con azúcar o con miel, y se dejaba macerar un tiempo, y era una bebida muy sana, una medicina. Era una medicina, ¿verdad? Porque... Y lo más parecido es el vermut. La palabra vermut, bueno, viene en el norte de Italia, en 1780, un tabernero, que fue el que rescató esa vieja receta de Hipócrates, y le llamó vermut en alemán, que es ajenjo en alemán, con W. Yo no sabía eso, qué curioso. Y esa es, digamos, el origen del vermut actual. Cada uno tiene su receta, lógicamente. Claro, yo tengo que decir que originalmente era un tónico que combatía catarros, en fin, malas digestiones, o sea, pues yo creo que incluso a día de hoy tomas un vinito así, tan aromático, o sea, esto no es un vino, ¿no? Pero una bebida tan aromática, ¿no? Y es verdad que mínimo te despeja un poco. Sí, el cuerpo. En Alemania se sigue haciendo, en Europa se sigue haciendo el vino caliente, en todo el norte de Europa. Sí, eso sorprendió mucho en Inglaterra, sí. Y sigue siendo un tónico maravilloso. A mí me sorprendió gratamente cuando Lustau sacó el vermut, está también el blanco, porque uno siempre se agrada, ¿no? Que la tierra sean, mientras más cosas mejor, ¿no? Por así decirlo. Los vinos siempre se mezclaban y las hierbas siempre han sido un método de conservación. Claro. Es el tomillo y romero, que eran muy utilizados. Ya después, cuando llegaron las especias de las especerías, se empezaron a añadir clavos, más exóticas. El cardamomo se usaba porque había mucho cardamomo en Europa, y eran conservantes, eran un método de conservación, y a su vez, claro,
pues tenían propiedades médicas, propiedades tonificantes. Claro, ahora que por ejemplo la gente aprende o sea, un poquito más de historia con las películas, las series, vemos como te hieren de un flechazo y ves cómo te ponen un emplasto de hierbas y demás, ¿no? Aquí se puede entender un poco, ¿no? Como a fin de cuentas las medicinas de la época pues también eran así, ¿no? Eran pues molidas, ¿no? O bebidas en este caso, ¿no? ¿Te parece que pasemos al siguiente? Muy bien. El siguiente es Pues, el claurel. Por ejemplo. Lo que era se llamaba el claurel. Bueno, el claurel es un gran misterio a día de hoy, porque realmente sabemos que es un vino que te encuentras en un montón de textos del siglo XIV, sabemos que es de ese siglo, pero que, claro, la etimología de la palabra es clarete, pero se cree que el actual clarete no tiene nada que ver con el claurel de la época, ¿no? Realmente, por las descripciones que hay, no se consigue ver ni si era tinto, era blanco, no se sabe, pero sí que se ve que era un vino muy caro y que se ve en banquetes pues casi que reales, ¿no? O de la nobleza, o sea, no era un vino de las tabernas, por así decirlo, ¿no? Entonces es muy difícil decir es esto, pero sí es verdad que la palabra ha evolucionado en clarete, ¿no? Que realmente es un vino rosado, ¿no? Sí. Bueno, los vinos en la antigüedad se dividían ya, tanto los cristianos como los árabes, los dividían en los puros y los mezclados y los especiados. Entonces los vinos puros, que el claurel podía serlo, aunque no se parece ningún vino a los de ahora, Sí, pero sí. Bueno, el vermut sí se parece mucho y otro que veremos más adelante. Pero los puros, el claurel, debía ser un vino, los de primera prensa, la prensa más suave, salían los vinos más claritos, más blancos, porque los vinos blancos estaban muy apreciados, eran los más caros, y eran de la primera prensa. Normalmente los vinos iban evolucionando a lo largo de los meses. En primavera se avinagraban, eso lo sabía ya desde la antigüedad, había que bebérselo rapidito. Y si no, mezclarlo o especiarlo, Claro. e intentar conservarlo. Y el claurel sería ese vino primero que salía, que era muy apreciado, era el que usaba la clase alta, eran los que podían pagarlo. Sí, claro. Y se supone, tendría un color, no era blanco del todo, pero sí un color más bien Muy claro. filtrado, por así decirlo, ¿no? Clarito, porque todavía la oxidación no había hecho daño. Ya después empezaba a coger un poquito de color. Y sí, se podía tranquilamente comparar con un clarete, con un rosado. Bueno, por eso hemos elegido el de Luis Pérez. Este de Luis Pérez es de Tintilla, de la Tintilla de Rota. Que es una maravilla. Sí, sí, además, hablando de que, como hemos dicho, no sabemos si el claurel realmente es un clarete, porque es solamente la palabra sí, pero no sabemos si el vino lo es, pero es verdad que puesto a observar el vino en sí, ¿no? Pues tiene todas esas características, ¿no? O sea, es muy claro, es muy, como hemos dicho antes, ¿no? Mientras más pensado era para la gente más pobre, ¿no? O sea, Sí, y el vino salía con mucho más acidez. Claro. El problema era la acidez. sí. Que ya desde los griegos intentaron siempre combatir la acidez y lógicamente los primeros vinos se mantenían, sellaban las ánforas, se mantenían primero en barro y se sellaban con brea, con barro, intentaban conservarlo lo máximo posible. Y claro, el vino sería del año, aguantando todo lo que pudieran con unos niveles de acidez, por supuesto que no tienen nada que ver con lo de ahora. Sí, claro. Bueno, pero aún así, Esta marimilla de Luis Pérez es una maravilla. sí. Es lo que dijimos antes, son todos de la zona, ¿no? Tintilla de Rota, pues. Sí, Es que realmente creo que hemos hecho todo, ¿no? Con uvas, ¿no? De por aquí, sí. que es que da la tierra lo suficiente para que se pueda hacer algo así, ¿no? Con todo de la zona. Es que el color es que como el rosa es mi color favorito, pues se me recuerda mucho. Está buenísimo. Sí. Luego aquí tenemos la bebida que seguramente fuese la más popular de todas, digamos, ¿no? No hablamos de popular Quizá la más antigua. Sí, claro, pero me refiero a popular que todo el mundo puede consumir, ¿no? Incluso a día de hoy, ¿no? O sea, es verdad que el hidromiel es una bebida que era agua con miel. Sí, Se dice que es Agua anterior con- al vino. sí, claro, bueno, el Santo Tomás incluso que los mayas hacían algo parecido. Sí, o sea, Mesopotamia sí. y eran de las grandes civilizaciones del mundo, lo han utilizado, pero lógicamente era miel con agua que fermentada. fermentaba, claro. Y la miel era relativamente fácil de conseguir y económico. Mira, podía ir de un 4 a un 18% de alcohol, Sí. digamos, ¿no? De modo natural. Pero se le considera el precursor de la cerveza. Por eso decía yo lo de la más popular, ¿no? Que incluso de hoy sigue siendo... Sí, porque es anterior a la cerveza también, Claro. al vino y a la cerveza. Se Sí. supone que es anterior.
Y la cerveza, que también es un fermento, pues es posterior, claro. A partir Claro, de... no es que sea lo mismo, simplemente es que yo creo que se equipara por la popularidad, o sea, porque Sí. es una bebida muy consumida, o sea, consumida por mucha gente de distintos Sí. estratos sociales, ¿no? En muchos sitios, en muchos países y continentes diferentes, ¿no? O sea, por ahí, yo creo que por ahí es por lo que se compara, no porque sea lo mismo, sino Sí. porque Es un por el fermento, consumo, ¿no? y después, claro, la materia prima, la cerveza se utilizaba más en la zona de Europa, porque lógicamente la viña no se cría en todos sitios. Claro. La viña la expandió por Europa los romanos, son los grandes expansores del viñedo por Europa, y sobre todo a las vegas de los ríos, y donde se podía transportar rápidamente para la conservación, porque Claro. es importantísimo, como hemos hablado antes. Mm. Claro, entonces la cerveza que se podía elaborar y tomar fresca, la cerveza se podía elaborar en cualquier parte. Nosotros tenemos aquí Hablando de la cerveza, una cerveza artesana. de Félix, de la librería agrícola, Claro. es una IPA. Es que a día de hoy, que es muy positivo, ¿no? Se han creado un montón, se ha recuperado, digamos, ¿no? El tema Sí. de hacer cervezas artesanales realmente, ¿no? No tan industriales. Sí, Mira, aquí la es tenemos, una maravilla. en catavino, pero un color. Qué bien. Maravillosa. Es una cerveza artesana que hace Es el color que Félix, tiene. y es al estilo antiguo, porque está hecho, Claro. es turbia, como eran las cervezas antiguamente. Las cervezas se elaboraban, lógicamente, mucho más fácil la elaboración que el vino, porque el trigo, la cebada, el grano, más o menos pues lo había por todos sitios. Y el vino se quedó más por la zona mediterránea, en las vegas de los ríos, sobre todo la zona mediterránea. Y la cerveza, todo lo que era el norte de Europa, que se consumía bastante. Claro, porque da función al cultivo, ¿no? O sea, realmente aquí tenemos en fin, el tema de la uva, forma parte de la trilogía, digamos, de la triada mediterránea, ¿no? Sí. Y luego más al norte, ¿no? Pues otro tipo de elementos que sirven para fermentar la cerveza. La cerveza puede ser tan antigua como la hidromiel, posiblemente. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Los egipcios, Mesopotamia, igual que el vino. Sí. Y lo que pasa es que, claro, su elaboración era un poco más sencilla, porque la uva, la materia prima, era más fácil de conseguirlo. A mí me ha sorprendido porque estoy trabajando ahora en un nuevo proyecto de la mujer en la Edad Media, y dentro de las funciones de las mujeres, en fin, en su casa o en la sociedad, ¿no? Cómo elaborar cerveza era más de mujeres que de hombres, porque como se hacía, creo, si no me equivoco, creo que lo que es el hidromiel, bueno, se tarda unos 2 meses en que fermente, creo Sí. yo. Entonces, era una labor que podían hacer porque no tenían que preocuparse 100% de eso, no es como hacer un huevo frito, sino que podían hacer otras cosas mientras tanto, ¿no? Entonces, me ha llamado mucha atención de que eran las mujeres las que se dedicaban sobre todo, no hablo fuera de los conventos que decimos, o sea, los conventos son grandes productores de cerveza. Bueno, hasta la llegada de la Edad Media, fue en la Edad Media cuando los conventos son los que, tanto el vino como la cerveza, Claro. las recetas las tienen ellos, y son los que lo promueven, y además lo llevan bastante escondido. Sí. Pero anteriormente todo el mundo lo elaboraba. Lo que Claro. pasa es que las recetas eran secretas. Y claro, el tema del vino, la crianza, el envejecimiento, los vinos de guarda, son los monjes los que avanzan y empiezan a guardar los vinos puros. Que hablábamos antes, los vinos puros, empiezan a haber métodos de conservación. Bueno, trataban el azufre, ya sabían que era un producto que desinfectaba, y se servía, se preparaba, se empieza a utilizar el barril de madera con los monjes. Antes se usaba el ánfora, el barro, las tinajas, y empiezan ellos a guardar el vino. Bueno, ya los romanos guardaban el vino también 20 años. Lo metían en ánfora, lo metían bajo tierra y lo dejaban 20 años, 15 o 20 años fermentando. Y casi un boss. que eso o estaba terrible o estaba buenísimo, no había término medio seguramente. Sí. Pero ya los romanos y anteriormente se guardaba el vino muchísimos años. Ya después se empezó a seleccionar, y fueron los monjes en la Edad Media los que empezaron un poco a desarrollar los métodos de crianza, bueno, las uvas, las variedades de uvas, y en la cerveza lo mismo. Claro. Pues pienso que ahora podríamos... Aquí tenemos una discrepancia. Vamos a avisar. Bueno, la perada, sí. Tenemos una discrepancia porque hay un tipo de bebida alcohólica en la Edad Media que era la perada. A día de hoy se puede decir que algo similar a la sidra de pera, del jugo de pera, ¿no?
pero no tenemos nada así. Aquí en Jerez faltaría otra copa, ¿no? Pues yo tengo muchas copas, o no hay nada así en el vino de Jerez, pero sí sabemos que de la perada se elaboraba también el aguardiente o el vinagre. Y de ahí es donde nosotros hemos querido recuperar, ¿no? No tiene nada que ver con la perada, pero bueno, ya que hablamos de que se hacía vinagre de ahí, pues el tema del vinagre de Jerez, ¿no? Que es una maravilla. Sí. Y creo que poco presumimos nosotros del vinagre de Jerez. Bueno, la perada era una sidra, Sí. era muy parecido a la sidra. Aquí no se elabora sidra ahora mismo, pero sí era parecido a una sidra. Y después, lógicamente, el vinagre venía de todo lo que fuera vino. Sí, claro. Se elaboraba Sí. vinagre. Y luego, es verdad que... Hemos querido ponerlo aquí por el hecho de hacer la mención, ¿no? De que... Está claro que el vinagre es un aderezo que ya los romanos lo valoraban muchísimo. Y después ya no se ha valorado tanto, pero siempre ha sido un condimento... Sí, pero ha sido como un tabú en las bodegas, ¿verdad? El tema del Sí, ya vinagre, después, porque... en la época moderna, Sí. se pensaba que era un fallo del bodeguero, un desprestigio, Pero creo que maravilla una ensalada con vinagre de Jerez. pero el vinagre era muy valorado, además todo el vino acababa siendo vinagre, el que no se Sí, sí, consumía claro. acababa vinagrándose, y bueno, el vinagre se usaba también como un refresco mezclado con agua. Los romanos dicen que se lo daban a los soldados mezclado Es con que yo he agua. encontrado la palabra, porque me encontré por ahí un estudio de palabras relacionadas con el comercio de la Edad Media, y encontré la palabra botillería. Y era el sitio donde se vendían refrescos. ¿Qué te dice que era un refresco? Pues Cuando- vinagre mezclado Cuando con tú me lo agua era uno de comentaste, ellos. me llamó la atención, y digo, pues puede ser. Porque Además el vinagre tiene propiedades, ya lo decían los griegos, y era una propiedad refrescante y rejuvenecía un poquito, ayudaba. Y harían refrescos con todo, imagínate. Claro, sí, sí. Igual que en la época árabe estaban los coperos, que eran los que Sí. servían el vino. Sí, sí, sí. Pues dentro de lo que es el libro, lo último que podemos decir es sobre el sharab. El sharab, que hemos tenido nosotros muchas trifulcas con la palabra, etimológicamente es, por un lado, o jarabe o sirope, en fin, algo así, ¿no? Algo muy dulzón. Hasta que por fin hemos averiguado, ¿verdad?, que era un vino realizado con uvas moscatel y pasas. Eso tenía que ser como el Pero Jiménez de hoy, pero bueno, pero no existía luego Pero Jiménez, o sea, digamos por el sabor súper dulce, ¿no? Sí. Es decirlo. El sharab, sharab también denominaban los árabes a lo que era el vino, en general. En general. Sharab, vino. Los árabes, que también estudiaron mucho el vino y el proceso, Maimónides, ya hay escritos en el siglo IX, en el siglo VII, en Arabia, en Persia, sobre el tema del vino, la medicina, era como medicina, o sea, directamente era Sí, medicina. de ahí de jarabe, o sea, Y jarabe, o sea. jarabe viene de ahí, que era simplemente porque, claro, los vinos, para conservarlos, muchos, se cocía el mosto, el zumo de uva, se cuece y se consigue un sirope muy espeso que se le añade al vino y automáticamente lo endulza, Claro. y lo conserva, porque tiene muchísimo azúcar, el azúcar es un conservante. Y el sharab, quizá el vino más parecido que tenemos ahora es el moscatel, porque usaban la uva moscatel y le añadían pasas, le añadían vino de pasas o concentrado, o ese concentrado que es el arrope, Claro, es que fíjate, que también se sigue usando. el color que tiene, que hace una pasa ahí. Y El olor. usaban mucho el vino dulce, era una manera de conservarlo. Qué bueno. Buenísimo. Me encanta el nombre del moscatel porque es un fraile, ¿no? El padre del Chundi. O sea, Sí. hemos dicho antes como aunque no sea uno de la época medieval, ¿no? Pero hemos dicho antes cómo son los conventos donde empieza todo ese tema de la elaboración del vino, digamos, a grandes escalas, ¿no? Y a fin de cuentas tiene el nombre de un fraile, ¿no? O sea, Este fraile es que hizo mucho en San Lucas, creó una cooperativa y ayudó a mucha gente necesitada en San Lucas, en Chipiona, perdón. Y, Chipiona. y hizo mucho, creó la cooperativa que todavía, vamos, Sí. y se quedó su nombre, muy querido. Claro, ¿no? Pues me hace gracia como que todavía de hoy, ¿no? Pues, en fin, va relacionado de algún modo u otro, ¿no? El tema de un Sí. fraile, ¿no? Con el tema del vino. Sí, la verdad que los frailes hicieron mucho.
Ahora viene, o sea, nosotros contamos la Edad Media, depende de dónde, ¿no? En Europa, o sea, en el resto de Europa, hasta que cae Bizancio, a mitad del siglo XV, y en España hasta finales del siglo XV, cuando viajamos, ¿no? Entonces empiezan los vinos a viajar también, porque el agua, como hemos dicho al principio, no era nada saludable. ¿Cómo mantenemos los vinos para que lleguen a América? Bueno, el alcohol, el alcohol lo introdujeron los árabes en el siglo IX, aquí a la península. Lo trajeron en el siglo X. Y bueno, no está claro cuándo se le empieza a añadir al vino, pero se supone que, bueno, no tardaron mucho en darse cuenta de que era un conservante. Y quizás después de la Reconquista, pues posiblemente se empezara a añadir. No hay constancia posible, las primeras exportaciones así a gran escala fueron ya en el siglo XIV. En el siglo XIV empieza a exportarse el Jerez en condiciones. Añadir el alcohol se supone que sería por ahí, después de, ya en época cristiana, que se empieza a añadir alcohol, pero claro, alcohol en unas medidas que no se sabía, ¿no? No, sí, claro, claro. A día de hoy, un gran vino, eso, lo que se dice fortificado, ¿no? O sea, sí. Un gran vino fortificado. Se supone oloroso, que era un vino, al vino añadirle, al vino joven, añadirle un poco de alcohol, sin control, que no se controlaba en aquella época, claro. Pues imagínate. Imaginamos que sería pues un vino parecido a un oloroso. Y como este maravilloso oloroso de Urium. Sí, 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 exacto. Y 2 copas, por favor. Me encanta, 2 copas, por favor. Voy a hacer el hashtag ese, 2 copas, por favor. Es que esto es un no parar. Bueno, pero lo que tenía su... El alcohol, que bueno, el alcohol se destila... El alcohol se destila de cualquier, se puede destilar de cualquier cosa. El alcohol de vino... Claro, por eso le dijeron a la Kem II que no servía para nada que quitase las vides, ¿no? Sino que pueden hacer... Todo es susceptible, claro. Cualquier producto que tenga azúcar es susceptible de convertirse en alcohol. Y el alcohol vínico, cuando se empieza, bueno, el primer tratado en España es el doctor Vilanova en el año 1300, que hace el primer tratado sobre la destilación del alcohol concreto, los primeros escritos concretos, sí. Entonces no estamos muy lejos ya de cómo se trataba el alcohol. Claro. Y en aquella época aquí en Jerez, pues se supone que, bueno, aparte de muchísimas variedades de uvas diferentes a lo que hay ahora, Palomino es un plan que quedó, pero había muchísimas variedades de uva, los romanos habían traído uva, Caulina era una uva, Mantua, y aquí había pues 30, 40 tipos de uva. Y claro, al añadir alcohol, ya usándose toneles, barriles, botas de madera, pues claro, no tardarían en darse cuenta de que aquello se convertía en una bebida maravillosa, como claro. Imaginamos que oloroso. Claro. El fino ya la bebida, el fino es posterior, la crianza biológica. Y junto con esto, claro... Yo digo a veces que el oloroso puede que sea el vino de Jerez, el vino de Jerez original, por así decirlo. Se cría solo vino de Jerez, ¿crees? Sí, el vino de Jerez que se cría solo en Jerez, o sea, que se cría por sí mismo, sí. Es el oloroso. Claro. Y es un vino que, claro, al abrigarlo, de hecho, alcoholizar el vino, encabezarlo, se llama abrigarlo, porque es protegerlo de la oxidación, de la acetificación, de la acidez. Claro. Entonces, claro, se darían cuenta de que aquello mejoraba y cuando empezaron los viajes, lógicamente empezarían lo usaron y vieron que mejoraba y que el vino duraba muchísimo tiempo. Claro. Y ya se dieron cuenta de años y años. Entonces empiezan a almacenar lo que se llama holandas, ¿no? O sea, lo que es el alcohol vínico. Sí, luego el alcohol de alta calidad, cuando se envejecía en botas que habían tenido previamente, eso es posterior, que habían tenido vino de Jerez. Bueno, primero... ¿Es una leyenda urbana o es real lo que pasó con el tema del brandy? Sí, la Holanda que es esa que se quedó perdida. Claro, sí, casi todo en estas cosas han sido todo ensayo-error o casualidades. Sí, claro. Sí. Y sí, cuando se mete un alcohol en una bota que ha sido... Porque el alcohol vínico, ¿no? O sea, que es transparente como el agua, ¿no? O sea, sí. Como el alcohol puro y duro. Todos los destilados son transparentes, tal como salen del alambique. Entonces, cuando lo metieron en bota, vieron que aquello
vieron que aquello mejoraba y se ponía muchísimo mejor. Ahí ese Claro, origen es del que brandy. lo que me contaron en una bodega fue que metieron Holanda, ¿no? O sea, lo que es el alcohol vínico, en una barrica que no sé si había sido doloroso, había sido, pero Jiménez no lo sé, o sea, en fin, de un vino de Jerez. La metieron ahí y se olvidó. Y a los X, no sé, a los 30 años, fueron esto que. Y apareció el brandy. O sea, Creo que esa es una partida que no salió, porque se vendían las holandas, se vendían los alcoholes, y esa partida que se quedó aquí. Y por lo visto se quedó ahí parada, bueno, cuando vieron la evolución, una maravilla. claro, aquí tenemos Sánchez, el Cardenal Un Mendoza. maravilloso Cardenal Mendoza. Esto es una maravilla. Es que me gusta todo, o sea, el diseño, todo. Claro, no hace falta copa porque no, no estamos viendo los dos. Y ya después el proceso, tanto en conservación como en destilados, como en el brandy, que es una maravilla. Depende en qué bota lo envejezcas. Claro, tiene un sabor u unos otro, ¿no? matices u otro. Y es que Sánchez Ramate es realmente la bodega que más he visitado. Y ahí he podido yo probar directamente la Holanda no. La Holanda creo que también la he probado tal cual, como diciendo, mira, esto es realmente el alcohol vínico, ¿no? Y luego ya empiezas a probar, pues, este es de Pedro Jiménez, este tiene X, este tiene 40 años, tú dices. Es una maravilla, ¿no? Realmente, fíjate. El Cardenal Mendoza. Esto Gran personaje. es posterior, muy posterior Sí, a lo que estamos hablando, pero es un proceso, tiene mucho que ver con Jerez y con las botas de Jerez y con el vino de Jerez, porque son botas que han tenido previamente vino. Claro, Si puede no ser han tenido como vino, el no último lo gran mismo. hallazgo dentro de lo que es Sí, y el además, marco. bueno, ya ha sido En cuanto a también- bebidas, quiero decir, ¿no? Como... sí, ha sido también para el whisky, ha sido para el ron, o sea que Es lo verdad. que es el vino de Jerez le aporta al barril, a la El boca. sherry cask, ¿no? ¿Cómo se Sí. llama? Cuando El envejecen. sherry cask. Sí, envejecen, por ejemplo, un whisky en barricas que Ha fueron tenido previamente. oloroso previamente. Y la maravilla es que el vino de Jerez es el que le aporta a la madera lo que después esa madera le va a aportar a los licores. Es increíble. Sí, sí, sí. Cuando vi la serie Isabel, vi el personaje y me acordaba del brandy. Es que si hueles El brandy y brandy. hueles oloroso, mira, ahí lo tienes, solo la nariz. ¿Te das cuenta, Sí. Yo soy ahorita, que he hablado mucho. Sí, estoy deshidratada. Y la verdad que el vino, aquí en esta zona, bueno, tiene milenios, ¿no? Que sí, fenicios, posiblemente previos, los accesos han estado, se supone que previamente hay estudios que dicen que uva autóctona ya había aquí, previa a los fenicios. Pero sí es verdad que se ha elaborado vino continuadamente en los últimos 3.000-4.000 años seguramente, con muy distintas variedades, con distintas técnicas, pero después es verdad que al llegar también los árabes aportaron también su parte, porque ellos también habían hecho su estudio previo, junto con aquí los romanos que habían expandido la viña por toda Europa, que son los que más hicieron por el vino en Europa, los romanos. Y como además ellos tenían las carreteras preparadas, las vías. Sí, claro, para el comercio, digamos. No se ve mucho, cuando visitas Luis Pérez te lo explican, porque como ellos en un principio se llamaban al tinto, ¿no? Sí. Te explican muy bien cómo originalmente aquí la uva que teníamos era parte Sí, de tinto, normalmente ¿no? O sea, tinto y blanco. Los romanos apreciaban mucho la uva blanca y traían el vino blanco. era más difícil, ¿no? Más difícil de conseguir, pero lo apreciaban mucho y de hecho importaron de Roma, de agricultores que estaban alrededor de Roma, variedades de uva que se quedaron aquí. No, que de hecho aquí, incluso en la Edad Media, realmente hay un momento en el que hay un cambio, como hemos dicho, de la conquista cristiana. Pero hasta entonces, la conquista cristiana, que empieza a ser 13, 14, 15, ¿no? El modo, o sea, era todo heredado de Roma, o sea, que decir, el modo de el cultivo, el modo de producción, no había cambiado nada, ¿no? Sí, O sea, hubo un pequeño declive cuando Roma cae el imperio, bueno, se pierde un poco, se pierde bastante viñedo, se pierde bastante, la verdad, porque las vías de comunicación se deteriora todo. yo creo también porque hay un cambio en la sociedad, es decir, como empiezan a, lo que son los que llamamos bárbaros, ¿no? O sea, Bueno, lo que llamamos, no, pero ya no solamente en España, sino en todos los Sí. pueblos que vienen, ¿no? Sí, toda Europa. Esas invasiones, que al ser del norte yo creo que eran más dados a lo que es el hidromiel, o sea, que decía, otro tipo de bebidas, ¿no? Que... Claro, también la cerveza, entre la cerveza pero allí se sigue, porque aquí durante el periodo árabe
En Europa se sigue produciendo tinto, de hecho todas las denominaciones de Francia, de Alemania, aquello sigue evolucionando bastante, bastante. Y claro, aquí evolucionamos por otra parte, porque lógicamente los árabes, ya te digo, el tema del tratamiento de los vinos con los arropes y los vinos como medicina, todas las mezclas que hacían. Aquí sí que sabemos, vino medicina directamente. Y luego cuando llegó el tinto aquí no se cultivaba muchísimo tinto en aquella época, pero bueno, Alfonso X tenía una viña en Jerez, ¿no? Tengo entendido, según los escritos tenía una viña aquí, era muy aficionado. Gran rey Alfonso X. Y es verdad que esta zona, bueno, por el clima, por supuesto, la tierra y el clima han hecho muchísimo, y que se continuó cuando los árabes llegaron y se plantearon el tema del vino, ni se lo plantearon directamente, se siguió produciendo. Para los mozárabes, para los andaluces, lo bebían. Sí, como hemos dicho antes, de que depende, como nos pasó con Araquén II, es un poco, no, pero es algo aislado, o sea que realmente... Sí, siguieron bebiéndolo, además sí. Intentaron, depende de quién mandaba en ese momento, muchos, un poco radical, pero normalmente se quiso, y además se mantuvo... No, me llama la atención que incluso, aunque el gobernante fuese, porque cuando vienen los pueblos del norte de África, que son, digamos, con mucho, o sea, digo, con más rigor, digamos, en cuanto al Islam, ¿no? Como almorávides o almohades. Luego sus consejeros decían que esto viene bien para... No sea tonto, no claro, sea sí. tonto. A fin de cuentas el tema de las culturas, de eso de las tres culturas, ¿no? Ha venido bien a unos y a otros, sí, ¿no? Realmente, sí, porque, sí. en fin, depende de quién ganase, o sea, depende de quién gobernase, ¿no? Realmente, pues, podía haber acrecentado, ¿no? Esas arcas, ¿no? En función a lo que... El vino es que no hace falta saber mucho para saber que es bueno, con moderación. Es bueno y además tiene una cantidad de propiedades tremendas, no solo para el cuerpo, sino para el alma. Y eso todas las civilizaciones lo han sabido, y por muy radicales que pudieran ser. Y sí es cierto que se intenta, bueno, se intentó, pero seguían consumiéndolo. O sea, bueno, ahí están los arrabales de Córdoba, de Sevilla, se sabe que se consumía y que había, y además bastante. No, pero están en las miniaturas también, en las miniaturas medievales se ve perfectamente representado. Aparte también la pasa, que era un comercio enorme, las pasas, y después los arropes, que bueno, ellos decían que no tenían alcohol, ¿sabes? Sí, bueno, pero es como que hemos dicho antes, si tú eres mi vecino te invito, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. Sí, depende de cada uno, ¿no? Bueno, vale, es arrope, vale, entonces no pasa nada, venga. Sí, pero... Esto... si fermenta más o menos, ¿no? ¿Sabes? Luego los judíos con los vinos puros, el kosher, que bueno, pues también hizo un poco por el... Me parece a mí que Tío Pepe sigue haciendo kosher aquí cuando yo tuve el tema del turismo halal, estuve buscando y me dijeron no hay kosher, pero en Jerez halal no hay, ¿no? O sea, hay Tío Pepe kosher. sí, curioso. Y creo que es la única que lo hace. Y el kosher, bueno, pues los judíos siempre tiraron por el vino puro. Sí. De ahí también se tiró un poco el tema, y también los cristianos, porque el vino cuanto más puro para la Eucaristía también. Entonces ahí se tendió al vino puro. Los monjes la verdad que hicieron mucho por el vino de guarda. En tintos. Sí, eso fue yo blancos viendo también respecto. hacían en Valladolid, pues en zonas de España y en el norte de Europa. Se hacían vinos blancos en aquella época, y además era para autoconsumo, sí, para el tema de la liturgia, pero es verdad también que gracias a eso, ¿no? Pues fueron grandes, digamos, precursores de los bodegueros, ¿no? Por así decirlo. Sí, o sea. Sí, metían las botas bajo en los sótanos, decían que para cuidar. Se dice que para cuidar de las invasiones, de los asaltos... Eso lo he visto yo últimamente en Viña del Corregidor, que acaban de hacer debajo de la viña un sótano para almacenar allí las botas de vino. Claro, es que eso es ideal, la temperatura. Claro. Se supone que era para estar seguro de los asaltos, los robos y demás, pero también se dieron cuenta que el vino a una temperatura estable y más baja, como en el momento que bajas 2 metros, cambia. Y bueno, Castilla está lleno de como todo de bodegas subterráneas. Es una evolución, ¿no? Sí. Vas probando y en fin, y vas... Son milenios de evolución, claro. milenios. Claro. Y aquí la verdad que hemos estado en una zona que ha tenido tanta influencia de tantas partes del mundo y de tantas culturas, que posiblemente por eso tenemos este vino que tenemos ahora mismo, que es una maravilla. Claro. Vino y demás. Bueno, sí, no, es que por eso yo cuando estábamos haciendo el cartel, ¿te acuerdas? Yo, ¿cómo lo llamo vinos? No son solamente vinos, ¿verdad? Tenemos muchas cosas, ¿no? Y, el vermut es una bebida ancestral, no sé, también. Claro, bueno, y el vinagre o el brandy, o sea, que realmente no solo es vino, ¿no? Entonces, iba a decir, no solo vino, ¿no? Yo siempre pongo no solo a todo. Es en plan corporativa. No solo de vino vive el hombre. No solo de agua vive el hombre. No, desde luego, nada, menos yo, ¿no?
Pero sí es cierto que cuando empecé con la investigación histórica me pareció súper curioso, ¿no? El tema de la bebida. Yo decía, hipocrasia, ¿esto qué es? Y empecé con el tema y ya fue cuando hablamos, ¿no te acuerdas? Aquella vez, hace ya 6 meses. Y decidimos ponernos a esto, ha sido más complicado de lo que creíamos, pero sí, aquí estamos. Es curioso porque las cosas como evoluciona todo, ¿no? Porque Sí, claro. la historia es maravillosa para eso. Y el Hipocrates es curiosísimo, ¿no? Porque Hipócrates fue cogió el vino agrio. Claro. Y claro, el ajenjo, que después el ajenjo estuvo, tú sabes, estuvo prohibido, estuvo que si era alucinógeno, bueno. Y no era el ajenjo. Era simplemente que las recetas estaban en poder de los monjes y de poca gente, muy pocas personas. Y el vino estaba asociado a la salud, a la medicina. A la medicina, sí, precisísimo. De hecho, porque, hombre, estoy pensando igual, siempre ha sido, ¿no? Una copa de brandy por la noche con un vasito de leche. Eso es leche con brandy calentito y por la mañana se te ha quitado totalmente. Mira, leche no me gusta, brandy sí. Un vermut, un vino caliente, el vermut calentito con eso. O con su hielo y su rodaja de naranja también, ¿no? Es que hace mucha calor. Sí. Aquí las bebidas calientes no. Aquí no pegamos. A mí me sorprendió mucho, pero incluso cuando estuve en Inglaterra, que hacía frío, pero yo decía, ¿pero esto qué es? Era un olor muy curioso. Me acuerdo que olía a canela. Sí, lleva canela, lleva de todo, clavo, lleva pimienta verde. Bueno, había muchas recetas. Es como, se ha mantenido un poco más, digamos, en lo que era antiguamente esos vinos, ¿no? Lo que sí. aquí Los dos que más se parecen es moscatel, mi entender, moscatel y vermut. El vermut, ¿verdad? Bueno, el vinagre, por supuesto, porque... No sé. Pero de aquella época... Pero eso va por libre, evoluciona solo el vinagre. Sí, el vinagre es que donde haya vino... Es el rebelde. Todos los vinos acababan siendo vinagre, el que no se consumía. Pero el vermut dentro de la porque se usaba el cardamomo que había en Europa. Sí. Y después la pimienta verde. Ya cuando llegaron las especias exóticas, pues se empezó a añadir. Claro. Los árabes ya las tenían, las especias, antes que nosotros, antes que Europa. Y ya usaron las especias exóticas en los vinos. Y los vinos se mezclaban y se bebían con agua. Casi todos los vinos se mezclaban con agua. Es lo mejor. Al final, esta cultura siempre es positiva. Sí. Bueno, Borja, yo creo que hemos catado ya todo lo que había aquí. Para empezar. No sabemos ni con qué quedarnos. Y yo creo que después de darle muchas vueltas a esto, yo creo que hemos hecho una gran conclusión de lo que se puede parecer, aunque no sea exactamente lo mismo, pero se puede parecer bien por popularidad o porque se parezcan los sabores, ¿no? a lo que se veía por aquí en la Edad Media, ¿no? Brindemos pues. Muy bien, brindemos. Salud.